Espero que sepáis, por vuestro bien, que estamos en la última semana de los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina, Milano. Diréis, ¿esto qué tiene que ver con Almería? Nada. Cero. Pero, como a mí me gusta, quiero extender también la afición por el deporte de invierno en televisión, porque desgraciadamente, bueno, afortunadamente, en realidad Almería tiene también su nieve, cuidado, Calar Alto, el Puerto de la Ragua, parte de Sierra Nevada corresponde al territorio almeriense, así que ojito que tampoco estamos mal servidos. Pero es verdad que el mejor deporte de invierno no se puede practicar en Almería, y ese deporte de invierno es nada más y nada menos que el curling. Sí, señor, defensa absoluta al curling. Deporte que parece que es que estás barriendo el hielo, pero no, tiene su misterio y os lo digo sinceramente, es apasionante. Claro que diréis, este está flipado. Entiendo que lo digáis porque eso lo tenéis que ver con un poquito de interés ese deporte y es absolutamente maravilloso. Dicho esto, solo me queda ahora, antes que empezar el programa, deciros que gracias por acompañarnos también esta noche aquí en Interalmería Televisión y que arrancamos desde este momento nuestra conexión Almería hasta las 11:30 más o menos. Vamos a hablar hoy de las cositas del día, evidentemente. Bueno, la verdad es que hoy la jornada ha venido muy institucional, cargado de visitas. En Almería habían estado por aquí la consejera de Turismo y Deporte, y de Cultura, mejor dicho, y Deporte, Patricia del Pozo, para inaugurar la exposición Misión Andaluza en el CAF. Ha estado también la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, para acompañar a la alcaldesa en la visita a esas obras de las viviendas del barrio de los Pintores. Y también han estado los portavoces regionales del PSOE, María Márquez, y de Vox, Manuel Gavira. Por tanto, la agenda institucional ha sido bastante intensa y ya os podéis imaginar, porque el lunes abrió, digamos, levantó el telón la visita de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, a Almería. Así que estamos, digamos, en el preámbulo de la previa de la precampaña electoral que nos va a llevar hasta este próximo verano. Y vamos a arrancar con el primero de los temas y justamente con la presencia de la consejera de Fomento en Almería, que junto con la alcaldesa han estado visitando esas viviendas, esa rehabilitación de las viviendas en la zona de lo que se llama el barrio de los Pintores. 11 edificios en ese lugar y también en otro barrio de Almería, como es el Zapillo, van a obtener 1,5 millones de euros, 1,5 millones de euros en ayudas para su rehabilitación. Vamos a verlo. Este edificio de la calle Pintor Rosales, en el Barrio Alto, es uno de los 7 beneficiados en esta zona de las actuaciones de rehabilitación incluidas dentro del Plan Ecovivienda de la Junta. Aquí se invertirá 1 millón de euros para un total de 56 viviendas, aunque no es el único barrio en el que se actúa. Estamos trabajando también en el barrio del Zapillo, en este caso con una inversión de aproximadamente 450.000 euros en 4 edificios y en 24 viviendas. En total, en estas 2 actuaciones, pues 1,5 millones de presupuesto y 80 viviendas. Esto lo que va a hacer es pues cambiar la envolvente del edificio, poner placas solares y en definitiva mejorar la eficiencia energética y reducir la factura de la energía, reducirla casi en un 60%. El ayuntamiento, por su parte, colabora con estas actuaciones con la adecuación urbanística del entorno de los edificios rehabilitados. Esa aportación aquí son cerca de 370.000 euros y en el Zapillo son cerca de 70.000 euros, lo que vamos a hacer para rehabilitar todo el entorno urbano y así conjuntamente lo que está haciendo el edificio de la envolvente y de la accesibilidad de los edificios, pues llevar a cabo una transformación integral. Es fundamental para ambas administraciones esta gran colaboración que hacemos interadministrativa. Estas actuaciones están subvencionadas con fondos Next Generation, que la Junta canaliza a través del programa 1 de su Plan Ecovivienda para paliar el déficit de vivienda con la rehabilitación energética de inmuebles. Saludamos esta noche en esta mesa a Rafael Quirosa. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Diego García. Hola Diego. Muy buenas, Manzano. Bueno, visitas institucionales durante toda la... Bueno, hoy especialmente, pero durante toda la semana y las próximas. Vamos a tener muchos meses por delante con mucha visita. Lógica además, porque estamos en este periodo ya electoral, preelectoral, pero
está claro que hay cosas que son realmente importantes y hoy una de ellas era esas rehabilitaciones de las que estábamos hablando en los barrios de los Pintores y del Zapillo. ¿Quién quiere hacer esa primera reflexión? Rafa. Venga, Rafa. Bueno, a mí me parece una idea acertada, ¿no? Que se rehabiliten estas viviendas y además que se hagan pensando en el futuro. Me ha gustado oír, ¿no?, el planteamiento de que, bueno, no solo sea arreglo, digamos, de estructura del edificio, de mejorar, modernizar y mejorar las condiciones, sino también que se recurra a la eficiencia energética, porque en Almería lo que no tiene sentido es que haya una sola terraza sin una placa solar, desde mi punto de vista. Yo siempre he dicho que todos esos polígonos que hay con un montón de naves, cada metro cuadrado que hay de esos techos está desaprovechado, ¿no? Y que no tiene sentido que en Almería se pague ni un solo euro por la electricidad cuando podemos producirla mejor que en otros sitios, ¿no? Espero que alguna vez vea reflejado esto que estoy diciendo. Esto mismo lo he dicho en la universidad. En el Consejo de Gobierno he dicho qué hacemos con tanto tejado sin placa solar, ¿no? Y entonces me parece muy bien, me parece muy acertado. Esto además, también la gente tiene que saberlo, forma parte de una política de hace algunos años que desde la Unión Europea se ha impulsado y que se está facilitando a las comunidades de vecinos a que lo puedan hacer. Yo entiendo que aquí, que a lo mejor me equivoco, que la Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido, bueno, pues, digamos, tomar la iniciativa, ¿no? Y de acuerdo también con el ayuntamiento, pues, y que no haya que no tengan los vecinos que tramitar ellos directamente, ¿no?, el proceso, sino que lo haga la Junta. Pero me parece un acierto y ojalá se hiciera en todos los barrios de Almería y se recuperaran todas esas promociones que fueron promociones públicas y que hoy día pues tienen un deterioro muy elevado, ¿no? Ese barrio de los Pintores, que no deja de ser una parte del barrio alto, pues evidentemente necesita, junto a otras promociones que se hicieron en aquellos años, y que, bueno, yo creo que ese modelo, además de generar vivienda pública, vivienda social, habría que recuperarlo, y habría que hacerlo, por dos motivos: porque se paliaría el déficit de viviendas, por un lado, y por otro lado, serviría de competencia, entre comillas, y una competencia yo creo que sana, que permitiría que los precios de la vivienda no fueran tan altos, bajaran, ¿no?, fueran más asequibles. Y eso yo creo que es algo que yo lo echo en falta. Y es verdad que la vivienda, el problema que tiene a mi juicio es que depende de demasiadas administraciones, ¿no? En ese sentido hay una dependencia, por un lado, de planes estatales, otra dependencia de los planes autonómicos y otra dependencia de la gestión municipal. Y yo creo que a veces eso también dificulta el que, bueno, pues ideas que pueden ser buenas no terminen culminándose, ¿no? ¿Diego? No tenía que haber dejado que interviniera Rafa primero. Te han comido los argumentos. Claro, es que lo firmo todo lo que ha dicho. Pero es verdad que hay que poner en realce pues 2 o 3 cosas que es verdad que Rafa la ha afinado bien. Es decir, son fondos europeos. La línea que se ha marcado de Europa de apoyo a la sostenibilidad y a la generación de actividad económica sostenible es clave. Entonces, este 1,5 millones, es verdad que hay una aportación también en urbanización posterior o a la vez del ayuntamiento, y seguramente la comunidad autónoma que tiene esas competencias hará una parte también, la gestión, aparte de la gestión, seguramente aportará a lo mejor 1%. Pero eso es una línea muy, muy bien, igual que se está haciendo otras cosas en otros sectores. La vivienda es fundamental, lo estamos viendo, y de hecho ya, como tú bien has dicho, apuntado Manzano, va a empezar la precampaña de la precampaña y están saliendo a la agenda setting esta que decíamos los clásicos ya hace muchos años, están saliendo a la agenda de las campañas, pues la vivienda, la sanidad, como no puede ser de otra manera, porque son, como bien dice Rafa, problemas acuciantes en la sociedad. Es decir, ahora mismo aquí en Almería todavía, pero hoy salían precios del norte, de San Sebastián, o salían precios de Mallorca, y bueno, por menos de $500,000 de euros no puede nadie hacer una vivienda. Entonces ya pensará cualquier joven de qué manera puede hacer una vivienda en esas condiciones. Es imposible. Entonces, pues todo eso es importante. Es verdad también, y ahí coincido 100% con Rafa, que tenemos aquí en Almería especialmente un parque de vivienda muy, muy, muy viejo, porque estas promociones de protección oficial, aquellos del sindicato Vertical de todos estos años, son todos estos bloques, ¿no? Hemos visto el de pescadería, lo que ha tardado, lo del patio, que finalmente se ha rehabilitado afortunadamente, pero estamos hablando de 100 o 90 o 100 viviendas del patio, aquí 80 o en total entre las dos intervenciones, 80 y tantas, y tenemos Los Ángeles, toda la zona detrás de San Juan Bosco, toda la zona esta de Quemadero, hay muchas más zonas, las 500, todas estas zonas que están pendientes de esa rehabilitación. Entonces, bueno, pues 100% apuesta, hay que apostar por la vivienda, y está bien que todas las administraciones vayan a una, y hay que apostar porque esa rehabilitación que se haga sea verdaderamente
no sea una chapuza para gastar esos dineros de fondos europeos y luego no sea inservible. Pero yo creo que es acertado esta iniciativa. Sí. Vamos. Son 56 viviendas en el barrio de los Pintores, en 7 edificios, 2 bloques ya están finalizados y los otros 5 pues están en ese proceso todavía. Además, eso nosotros en Onda Cero lo tenemos muy fácil porque lo tenemos enfrente, entonces vemos diariamente cómo va la evolución, claro. Que eso por otro lado también afecta a que hay una calle que ya no se puede aparcar tanto, sino solo la mitad. Entonces, claro, eso se puede hacer el minuto a minuto, ¿no? Lola González de La Voz tiene la visión del puente, sí. Y nosotros tenemos la de esta rehabilitación. Y en el barrio del Zapillo, que son 4 edificios y en total 24 viviendas. Sí, no, iba a decir que lo de la vivienda de promoción pública, ¿no? Bueno, esto tiene como yo necesariamente tengo que hacer el recurso de historiador, lo siento, ¿no? Pero en un momento de la historia, hace ya muchas décadas, se le llamaba promociones de casas baratas. Era el nombre que tenía, ¿no? Y claro, siempre se planteaban con la idea de que aquellos sectores de la sociedad con menos disponibilidad económica, menos recursos, pudieran acceder. Entonces, yo lo que he hecho en falta realmente en los últimos años es que haya un auténtico plan de vivienda pública y que sea realmente de fácil acceso. Yo no sé, hace poco leía que algunas promociones han salido del piso por 200.000 euros. Eso para sectores de la clase media pues puede ser, en fin, con un préstamo y tal se puede llegar, pero para sectores de un sueldo reducido, de unos recursos limitados, yo me parece que eso es inaccesible. Entonces no estaría cumpliendo la función social que pretenden, ¿no? Entonces yo creo que la vivienda pública debe atender primero a esos sectores, cubrir esa demanda de los sectores que tienen hasta un determinado nivel salarial, por supuesto, comprometerlo a que no se pueda especular con esa vivienda, porque no, claro, que no acaben en manos de fondos buitres. No, que eso vaya a personas con nombre y apellido, a familias, ¿no? Con nombre y apellido, y que además firmen, porque siempre se debate si propiedad o alquiler. Yo soy partidario de la propiedad. Soy partidario de que, porque la propiedad compromete a las personas, sienta a la sociedad de los territorios, a la población de los territorios. Yo creo que es bueno que sea propiedad, pero obviamente con el compromiso de que esa propiedad al menos tiene que mantenerse durante una serie de años, porque si no caeríamos en la especulación de comprar barato para luego vender, ¿no? Entonces yo creo que una vez cubiertas esas necesidades, ya sí, a partir de rentas superiores, pues entra el juego libre del mercado de la renta libre, ¿no? Es decir, donde ya cada uno en función de lo que gana o de lo que se quiere gastar en vivienda, pues opta por mayor o menor lujo, pero lo básico, lo elemental es como la educación, ¿no? No aseguramos la educación para todo el mundo y luego el que tiene más pues la puede mejorar, ¿no? Pues al menos lo básico que esté garantizado. Y eso yo me temo que hoy, por la información que tengo, que eso hoy día no se garantiza. Y yo creo que es responsabilidad de todas las administraciones conseguir que eso se garantice. Y estamos en Almería, que como dice aquel, nos podemos dar con un canto en los dientes. Lo de Madrid es vergonzoso. Es prohibitivo. Y además yo hace poco daba una conferencia con un ejemplar de la Constitución en la mano y a veces yo creo que la Constitución se menciona mucho, pero se lee poco. Y una de las cosas que dice la Constitución española de 1978 es el derecho de los españoles a una vida digna. Y la vida digna incluye una vivienda digna. Es un derecho. Y un derecho que parece que está impuesto como un desideratum. No, es un derecho que hay que cumplir. Y si no se está incumpliendo, la principal de las leyes. Y yo no veo, sinceramente, un compromiso firme, por lo menos hasta ahora, de las administraciones en conseguir eso. No solo en decirlo, no solo en venderlo cada elecciones, sino en planes concretos, que se diga concretamente en Almería en qué sitio, digo Almería, en Madrid, donde sea, en qué sitio se va a construir, a qué precio se va a construir, a quién va dirigido. El asunto de la vivienda es un tema muy complejo porque tendemos, como es lógico, a hablar mucho y a iniciar cualquier reflexión al respecto con el precio. Porque evidentemente es la principal traba y es la primera y principal que te encuentras. O sea, quieres ir a una vivienda, si la quieres comprar, el precio es muy alto. Si vas a un alquiler, el precio tampoco es que sea especialmente asequible, ¿eh? Porque a veces es más recomendable la compra que el alquiler, porque, en fin, es que incluso hasta vas a pagar menos mensualmente, ¿no? Una hipoteca, una cuota, que un alquiler. Y eso es lo más significativo. Eso nos lleva a la siguiente cuestión, que es la oferta y la demanda. Evidentemente, en un mercado libre, pues más oferta o más demanda lleva a que el precio suba o baje. Eso lleva a su vez también otro hilo, otra arista, que es la intervención pública para un control, siempre que no sea un intervencionismo absoluto. Y entonces ahí es donde la parte que decía Rafa puede tener, tiene evidentemente, ¿no? mucha razón. Pero si seguimos escarbando, si seguimos llegando, si seguimos profundizando,
probablemente, y seguro que hay algún matiz que se me pueda llegar a escapar, llegamos, creo, al tema, bajo mi punto de vista, que creo que es el principal, y es la normativa sobre las viviendas, las leyes sobre las viviendas, en todos los aspectos, desde la propiedad hasta el alquiler, de todo. Y eso lleva a la última de las cuestiones, que es la sensación, probablemente sea realidad, pero vamos a dejarlo en sensación para que el abanico sea más amplio. Sensación de desprotección del propietario acerca de poner su vivienda en alquiler, que eso facilitaría mayor oferta, ajuste sobre la demanda, reducción de precio, menor intervencionismo, precio más barato. O sea, y llegamos otra vez al punto principal que decía en toda esta argumentación. Porque, y todo esto va por un detalle que ayer curiosamente me encontré. Yo no lo había visto, tampoco lo había buscado, ¿eh? Pero entro en un portal inmobiliario y te encuentras las ofertas, tanto alquiler, venta, en fin, lo normal, pam, pero sigues bajando y me encuentro ocupada ilegalmente 2 viviendas a la venta por 55.000 euros en una zona que en una venta normal serán en torno a los 130, 140.000 euros, con cierto margen. No, yo te voy a otro sitio. Yo te voy a la zona de regiones. También. Por 55, hay 2. La verdad es que tampoco vi el mismo anuncio en 2 sitios. Yo lo vi 2 veces. 55.000 euros vivienda ocupada, oferta para inversionista. Obviamente, si esa venta cuando se produzca va a tener 140.000, si ahora la compro por 55 y me cuesta, aparte del esfuerzo, pero una inversión igual de 10, 12 o 13 o 15.000 euros, al final todavía estoy, cuando llegue el caso de venderlo, recuperando más de la mitad, o sea, quiero decir, duplicando, ¿no? Pero en esos casos, Manzano, también puede haber... sí, eso, a ver, eso no vamos a negar que ocurre, que no ocurre, pero... El asunto es muy complejo y muy amplio, ¿eh? Pero algunas de esas viviendas que están a la venta son viviendas que están ya intervenidas por los bancos, es decir, que ya han salido a subasta y no pueden echar a los que están ahí ocupando. En algunos casos incluso eran los antiguos propietarios que no han podido pagar y están ahí. ¿Que hay ocupas? Claro que lo hay, pero muchas de estas que pasan a los portales ya han pasado todos esos filtros, es decir, si tú tienes una ocupadora no va a ir a... Claro. Normalmente no va, intenta hacer por la vía judicial aquí, lo que hay que hacer previo, porque si no ningún portal te va a colocar ahí. Claro. Quien te coloca normalmente es que ha pasado a subasta, ha subastado, entonces hay, de nuevo, no vamos a llamar mafias, pero hay gente especializada en eso y se lo queda con los ocupas. Me parece muy correcta ese matiz. Ocupa, que son un poco especiales, por no calificarlo de otra manera, yo no he querido para que vayan con métodos coercitivos y esto para echarlas, pero bueno, puede ser. Normalmente los portales tienen un filtro, los portales inmobiliarios es que lo que no haya pasado por el juzgado no lo ponen a la venta. Entonces eso ya ha pasado por el juzgado. Claro, por eso... Tú asumes el riesgo de que en 1 año, en 2 años, por la vía judicial lo va a conseguir. En algún momento, claro. Por eso no he querido utilizar la palabra... Normalmente depende de las circunstancias de los que estén dentro. Por eso no he querido utilizar la palabra ocupa, que tiene un significado de alguien que, de alguna manera, con más o menos energía, entra en una casa y no tiene ninguna relación con esa casa. No he querido utilizar esa palabra por es que el tema de la ocupación, sino ocupación no ilegal. No es que no exista, que existe y ampliamente. Y que puede estar vinculado a eso. A veces tiene un abanico muy amplio de circunstancias y a veces se suele utilizar más bien como ariete contra por qué no funcionan las cosas cuando en realidad no funcionan, de mi punto de vista al menos, y ahí coincido también con Rafa, porque no ha habido políticas públicas continuadas, como ocurre a lo mejor en los países nórdicos, algunos de Centro Europa, que a lo largo de los 30 últimos años o 20 y tantos últimos años han hecho unas políticas públicas de promoción de la vivienda en venta y en alquiler con unas condiciones muy claras y están funcionando. A ver, ¿tendrán problemas de ocupación? Pues seguramente también los tendrán, pero ya se diluyen de otra forma o van de otra forma. El tema de la ocupación es un tema desde luego delicado. Ahora se está planteando una serie de cambios legales, que también es muy complicado entrar ahí, pero que a veces igualmente se tuerce la interpretación de la ley para utilizarlo políticamente. Entonces, bueno, todas estas cosas son complicadas. Mira, en España, a diferencia de otros países europeos, hay una mayor tradición de la propiedad que del alquiler, de compra. Sí. Eso es algo, bueno, que se puede estar de acuerdo o no, pero que es una tendencia. Y es verdad que yo creo que
en el desarrollo. Tiene que ver con la estabilidad familiar vinculada a la estabilidad del empleo. Es decir, en otros sitios, en otros lugares de Europa, son más movibles. Cambiar de trabajo a lo mejor cada 2 años se ve como más normal del mundo, y aquí igual no. Pero lo cierto es que aquí se convirtió en una tradición y la generación de nuestros padres y la nuestra se ha criado, vamos a decir, en esa cultura de la propiedad. Sí. Y por eso yo he dicho antes que a mí no me parece mal, me parece bien. Yo estoy un poco por seguir eso, ¿no? Porque creo que de alguna manera en los años 60, 70, 80, 90, podemos decir, esa cultura estaba extendida y producía satisfacción porque al final las personas se metían en una hipoteca, pagaban el equivalente a una renta de un alquiler, pero tenían al final de 30 años, 20 años, 25 años su patrimonio, claro. Y eso podía... Y yo creo que en la mentalidad de los españoles y en la situación, digamos, de una estabilidad laboral, eso es razonable y defendible. Y yo creo que eso puede ser patrimonio común de todas las posturas sobre este tema que se podrían hacer, porque entroncaría fácilmente con esa forma de pensar, con esa cultura de la vivienda que hay entre los españoles. Yo creo que el problema falla cuando... porque antes, en distintas épocas, había promociones públicas de vivienda donde las personas con esas rentas menores podían acceder. Y eso hacía que el mercado de la vivienda que quedaba tuviera una oferta con más pugna, con más competencia, y hacía que los precios no se dispararan, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, y volviendo a lo que antes decíamos, es el asegurar eso. Tú decías, hay que medir hasta dónde el intervencionismo. Yo creo que la línea está muy clara. La línea está hasta donde el Estado hace... El Estado somos todos, es decir, el Estado es el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos forman parte del Estado, que a veces se olvida. El Estado son todas las instituciones. Entonces yo creo que el Estado, las instituciones del Estado, tienen que intervenir en aquello que se delimite como función social, hasta un punto. Y a partir de ese punto ya tiene que entrar el mercado libre. Ese punto, ¿dónde para mí podía entrar? Que es un tema que no habéis tocado, pero que creo que es importante, que es los suelos. La disponibilidad de suelos. Eso, para empezar, tiene que ser aprobado, según tengo entendido, por los ayuntamientos que dispongan suelos. Los distintos planes, claro. Bueno, los distintos planes urbanísticos. Y ahí yo creo que las instituciones sí pueden intervenir. Pueden comprar un suelo a un particular al precio de mercado y hacer esa función social de invertir como Estado en favor de sus ciudadanos, y una vez que tienes el suelo, pues vender las casas a precio de coste de construcción, donde la empresa que construye obtiene sus legítimos beneficios y simplemente que el coste del suelo lo asume el Estado. Y entonces consigues precios más bajos. Eso no creo que nadie lo pueda discutir, que es así. Otra cosa es que interese que sea así, pero que sale las cuentas así, sí. Y con esos precios más bajos de vivienda se puede conseguir que esas rentas menores a las que yo me refería puedan adquirir, comprometiéndose a una hipoteca, Estamos hablando... Es que no estamos hablando de gente en paro o gente por de solemnidad. Estamos hablando de que un trabajador con un salario mínimo interprofesional, aunque tenga un salario fijo, incluso un funcionario, no puede llegar a los precios que ahora mismo hay. No puede llegar, está condenado a no poder comprar, y encima, como no hay oferta, o la oferta que hay es muy mala, la habéis dicho, y además cara, está condenado a no poder alquilar, está condenado a no tener vivienda digna. O hacer, el consejo es que nunca lo que tú dedicas a vivienda pase del 30% de la renta. Y estamos hablando de que hay familias que están empleando el 80% o el 90% de la renta. Entonces, de esa forma ya tienes resuelto una parte del problema. Y es que las administraciones públicas te promueven construcción social, construcción pública, a precios asequibles, y ya tienes cubierto una parte de la población. Y otra parte de la población que no quiere tener una casa de 80 metros cuadrados, sino que tiene de 120, que no quiere estar en determinada calle, sino irse a otro sitio mirando al mar y tal, pues a precio de lo que pida el mercado. Claro. Pero tiene asegurado los mínimos. Y lo demás de renta abierta, ¿no? Yo creo que eso se soluciona. Y lo último, yo creo que a mí me gusta decir que hay que distinguir, parafraseando a un compañero, ¿no? Lo digo siempre en clase, ¿no? Hay que ejercer el arte de la distinción frente al vicio de la confusión. Sobre lo ocupa, a veces con este término se incluye todo. Y hay que distinguir entre los que son realmente ocupas, es decir, que al llegar a una vivienda te pegan una patada en la puerta y que son los que hacen daño social, digamos, hacen peligro social, hacen alarma social, de las otras situaciones que son personas que están viviendo en su casa, que se han visto en una quiebra económica, que no pueden pagar el alquiler, que el banco, que a lo largo de la subida ya le ha cobrado varias veces el precio del préstamo, pero que todavía siguen debiendo por los intereses, le ejecuta la hipoteca y los quiere poner en la calle. Y eso para mí es distinto. No se puede criminalizar. Es verdad que tienen una deuda y que deben pagarla, pero no se puede criminalizar igual
que al que de forma además con mafias, yo estoy de acuerdo con mafias, y además con mafias que habría que ver hasta dónde se conectan, porque hay otro tipo de conexiones, incluidas a veces de los que presumen de querer acabar con la ocupación. Hay que ver muchas cosas, ¿no? Entonces, esos sí son delincuentes donde yo creo que sí tiene una ley que los castigue. Pero ¿sabes lo que ocurre? Y termino, que a veces el no distinguir unos casos de otros genera unas cifras que son irreales y que produce un alarma social que no es tan real. Porque si nosotros preguntáramos exactamente cuántos casos hay en Almería de ocupación, de patada en la puerta y de... Pero es que no tiene por qué ser tampoco patada en la puerta, ojo. No, patada quiero decir, no tiene por qué ser... Por las condiciones, con mucha energía, por las decir circunstancias violencia, ¿no? Que yo decía antes. Claro, a veces también se da, en fin, tampoco me voy a dar yo aquí de experto inmobiliario porque no lo soy, ¿no? Pero, en fin, es... analizar las informaciones que recibes y aplicar el sentido común. O sea, lo que se suele recomendar, por lo que tengo entendido, cuando tú alquilas una vivienda es hacerlo pues con unos plazos muy concretos. Además, creo, por menos de 12 meses, por algún matiz que hay por ahí que es importante. Eso es importante. Por la seguridad del... El tener un contrato, el tener unas condiciones, claro, porque al final todo legalizado. Tú dices, a la hora de acudir a la justicia, porque tú entiendes que eres perjudicado, las cosas van más fluidas. Claro, yo entiendo que se demoniza injustamente. Las circunstancias que dice Rafa, efectivamente. Claro, injustamente a las personas que están en unas viviendas en situación, vamos a decir, irregular, ¿vale? Por utilizar un término más... menos drástico, un poquito más ambiguo y más laxo, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta ese propietario que no está haciendo mal a nadie por las circunstancias o bien porque ha tenido capacidad económica por su trabajo de comprar una o dos viviendas o tres. Tenemos el caso de los futbolistas que tienen casas pues porque es una inversión del dinero, porque la vida es muy pequeña y también, claro, lo que pasa es que ellos van a un mercado de potencial clientes que están bastante más controlado, no se arriesgan tanto, pero al final o por una herencia que te haya podido caer y tú lo pones al alquiler, el caso es que te entre una familia, oye, al principio todo maravilloso, perfecto, y cuando llega el momento, pues que no se te van. ¿Y cómo gestionas tú eso? Y esa es la indefensión, independientemente del asunto de la energía, de entrar de aquella manera, ¿no? Pero una cosa que empieza regulada, que termina siendo tensa, fuera de la regulación del contrato que tú llevabas en su momento, y que la ley igual sí en algún momento terminará dándote la razón, pero ¿cuándo, cómo y de qué manera? Y mientras tanto el problema está ahí. Mira, ¿no? Si me permite, yo sería tajante y radical en los casos que hemos dicho, patada en la puerta o ocupación. Sí. Tendría previsto casos de insuficiencia financiera sobrevenida, ¿no? De familias, digamos, que no son delincuentes, pero que tienen dificultad para pagar. Y, por supuesto, no lo hemos dicho porque yo lo di por hecho, quien no tiene la culpa es el propietario. El propietario no tiene que pagar las consecuencias de esto. En el caso de los, comillas, patadas en la puerta, directamente expulsión de la vivienda y punto. Y que la autoridad intervenga. En el caso de que sea un tema social, vamos a decirlo así, que servicios sociales los atienda, los cubra, y que el propietario no pierda. Yo creo que esa sería la vía. Y luego distinguir lo que sea realidad de los jetas, que también hay, ¿no? Sí, de también hay que tener una cosa que no estamos. O sea, que es que casos hay tanto como miles, pero o sea, como miles de tipos de casos me refiero. El problema es que generalizar en todos los casos, claro, del jeta, del ocupa o del que tiene dificultad. No se puede. Pero luego también hay una cuestión Manzano que no estamos teniendo en cuenta, es decir, cualquier persona que tenga un alquiler, yo por ejemplo tengo un inquilino, bueno, pues es una actividad económica. Entonces, como actividad económica tiene un beneficio y tiene un riesgo. Entonces, dentro de esa actividad económica, si en vez de tener un inmueble tienes 5 inmuebles, el riesgo, en teoría, no debería ser, pero es. En la actividad económica también tienes impagados, morosos. En ese sentido, tú tienes que ir, si quieres o entiendes que la deuda es suficientemente importante, tienes que ir contra él. Si es que se niega a pagarte bajo ningún concepto, pues tienes que ir por medio tribunal. Entonces, también está esa vía. El enfoque, cuando se habla de inquilinos, parece que el inquilino siempre es una persona benefactora, que deja a la gente que entre en su casa y por un módico precio. Es que normalmente no es así, porque media un interés económico y como interés económico debe asumir un riesgo. No tiene que estar regulado y que la justicia debería ser más rápida, de forma que si tú tienes un impago a la segunda o el tercer mes, pudiera ejecutar en vez de al año y medio, sí, pero en realidad tiene un riesgo como cualquier actividad económica. Sí, eso está claro.
Pues hemos llegado al ecuador de nuestro programa y creo que ha sido, voy a utilizar una palabra, formativo, creo, ¿no? Por lo menos sí que se sobre ha todo aquí el profesor. Claro, por eso hoy me voy a ir un poquito a la parte es que la estructuración del mensaje, claro, se nota. Hacemos una pausa y continuamos en Conexión Almería en esta noche de jueves. Aquí estamos, a 19 de febrero.